La naturaleza está en nuestra contra y un restaurador y un conservador lo sabe. Vamos a procurar pensar juntos cómo armar una imprimatura y vamos a proponer también una unificación entre el team gesso plástico y el team base oleosa. Para vos, ¿en dónde empieza la pintura? ¿Acaso empieza en la pintura misma? ¿Acaso comienza el proceso de la pintura en la imprimatura? La imprimatura la vemos y nos es útil para pensar el valor medio, el color y la temperatura, la profundidad, la sensación de cuero, la sensación táctil, la densidad, cambian los secados y la absorción en la conservación y genera una sensación de apropiación y cariño por el tiempo que le dedicas a esta tierra, a este bastidor que va a ser el mismo tiempo que otras personas probablemente le dediquen a tu pintura. Una idea muy romántica pero hermosa es que la persona va a mirar tu pintura de acuerdo al tiempo que le hayas dedicado, desde su confección. Una de las cosas que más me llevo de haber estudiado en la escuela de Nedrum es la utilización de la imprimatura y la importancia de ser parte de la tierra del armado del bastidor. Qué lindo que es armar tu propio bastidor y comprender cómo es el armado, para qué sirve y poder ir a una librería, también una artística, y bajar el bastidor a ver si está cuadrado o no, si tiene cierta solidez, poder deducir qué tipo de madera es la que tiene en su confección y también ver si está bien tensado, si está bien engrampado o grapado. Es importante que uno sepa de confección más allá de que uno elija luego comprarlo totalmente manufacturado. Es distinto cuando uno es parte del comienzo y le aporta cariño y amor a ese bastidor, ¿sí? Mi consejo es que al menos procures hacer los tuyos pequeñitos, trabajar sobre cobre, trabajar sobre tabla preparada, probarlo para ver qué diferencias hay, más allá de que luego elijas quizá los de gran o mediano formato, comprarlos preparados, ¿sí? Pero probar, tener tu propia experiencia del armado de tu bastidor. A mí, honestamente, me hubiese encantado que en la facultad me cuenten y me expliquen. Me está llamando mi hermana. ¿Te atiendo? Hoy vamos a festejar juntos este nuevo año. Ha pasado un año desde que comenzó este hermoso canal, así que aprovecho para agradecerte muchísimo por estar del otro lado. Y hoy vamos a trabajar juntos en este tutorial la imprimatura. Muchos mensajes me han llegado por privado y también por los comentarios del canal. Agus, ¿cómo eso? ¿Cómo resolvés la imprimatura? ¿Qué tipos de imprimaturas hay? Hoy hacemos juntos una imprimatura a la antigua de base oleosa, la misma que utilizamos en la escuela de Nedrum. Y atención, porque hay un par de cositas que no se dicen y que son bien importantes para que te salga de re chupete y puedas comprender la importancia que tiene una imprimatura. Hoy vamos a hacer la sisa, el aparejo o el ground y la entonación, o sea, la imprimatura. Acá estamos cumpliendo varias funciones. Esto es un tema muy complejo y muy interesante. Lo abordaremos en un vivo con más hondura. No te vayas sin escribir el código secreto y por favor contame qué tal te pareció esta clase y déjanos también tu like, porque eso sí que YouTube lo valora mucho para que este video llegue a muchos otros pintores que les interese preparar su propia imprimatura a la antigua. Acompáñame. A mí me hubiese encantado que me enseñen estas técnicas y vamos a decirle trucos para comprender cómo algo está bien confeccionado, cuando uno compra algo que está bien hecho, para poder darle este amor desde cero. Es distinto cuando uno prepara su bastidor y va armando una imprimatura específica según lo que necesite. Pensemos que la imprimatura afecta muchos niveles. La sensación de cuero que da esta imprimatura de base oleosa y esa sensación de que uno puede entrar directamente o entrar derecho a la pintura. Uno puede entrar más directamente a la pintura porque el gesso plástico tiende a sentirse rechupado. Esa absorción muy inmediata que hace el gesso plástico es completamente distinto la sensación táctil que produce una imprimatura de base oleosa.
Además de el color, la temperatura que tiene la imprimatura afecta y modifica la lectura de las capas subsiguientes. Y cuando uno va a lijar, va a desarmar, va a perder, va a fantasmar, va a aparecer ahí qué pasó abajo de esa imprimatura. Va a sentirse, por ejemplo, la circulación de la sangre, si la imprimatura es rojiza, o va a sentirse la dimensionalidad de un paisaje, si aparece la imprimatura grisácea, azulina, verdosa, inclusive si queremos sentir las venas en las carnaciones. Qué bien que viene cuando uno elige cómo preparar la imprimatura, además de posibilitar una mejoría en la conservación. Esto va a depender de cómo esté hecha la sisa, o sea, la aplicación, el tensado de la cola de conejo. Vamos a ver que la imprimatura tiene dos partes. La primera parte consiste en la sisa de la tela, en la aplicación de la cola de conejo, y la segunda parte consiste en la aplicación de la base oleosa a la antigua que te vamos a enseñar el día de hoy. Si sos un obsesivo del acabado de tu pintura y la conservación, yo no lo soy, te aconsejo que siempre hagas un testeo, un doble testeo con un conservador. Yo no soy conservadora y si bien me asesoro con conservadores, mi recomendación es que todo lo pruebes y lo testes con más de un canal. Con canal no me refiero al canal de YouTube, sino me refiero a sujetos, personas, ¿sí? Porque también depende de cómo vos lo hagas, depende muchísimo de la temperatura que haga en tu lugar de origen o en el país en que lo realices o en la ciudad en que lo realices, porque va a cambiar mucho el tiempo de secado, la elasticidad de la película. Consejo, probaste imprimatura en algún soporte pequeñito, hacete varios de una vez, ponete un día al mes donde te preparás un par de bastidores estos medianos y chiquitos para ver cómo te resulta y cómo cambia tu manera de pintar también. Además, tiene una gran ventaja que es partís de un valor medio. Partís de un valor medio que posibilita que regules o balancees mejor los valores que vas a colocar arriba. Qué importante que es la imprimatura. Qué importante que es la imprimatura. Yo te comparto la que aprendí yo en la escuela de Don Nedrum. Hay muchas cosas que no voy a llegar a contarte. Para eso está el curso completo de la escuela de Don Nedrum, donde contamos nuestra experiencia. Vamos desde el dibujo a la pintura narrativa con la filosofía que aprendimos en las mañanas junto a Don Nedrum. Pero insisto, vas a ver que en este canal no solo hablamos de Don Nedrum, sino de otros grandes docentes con los que tuvimos la fortuna de toparnos. Vamos ya a hacer juntos la imprimatura. Primero te cuento qué materiales vamos a utilizar. Primero que nada, la sisa de cola de conejo, que tiene que estar a 65 grados para aplicar. Primeramente, cuando la recibís deshidratada, la hidratás durante 5 horas al menos en una botella, la rehidratás con agua tibia y luego la cocinás a baño María. Es básicamente proteína, pieles, huesos, tejidos conjuntivos, hoy en día restos de la industria vacuna. Y la función de la sisa, esta aplicación de la cola, es que aísle la acidez del aceite para evitar que se deteriore la tela. Podés utilizar en su reemplazo la laca acrílica, ¿sí? En la laca no más de 2 capas y de la cola una sola capa muy fina. Atención, si aplicás en exceso se craquela la pintura. Menos diversidad de materiales simplifican los riesgos. Esta es una premisa de los conservadores y los restauradores. Este es un fragmento de un videito que ya vamos a sacar de cola específicamente, donde te vamos a contar muchísimo más. Depende de la presentación, la cola rinde mucho más. Yo te decía 5-1, 5 de agua y 1 de cola para rehidratarla, pero va a depender de la presentación. A veces la proporción es 7-1. Una vez cocinada, le aplicás una sola capa fina al bastidor. Tensás la tela con grampas o tachuelas y aplicás con pinceleta dejando orear en horizontal. Eso todavía no te la vamos a mostrar para no marearte, pero ten en cuenta que es una sola capa de cola. Acá vemos los colorantes y los pigmentos opacantes: blanco titanio, amarillo ocre, rojo cadmio y un tierra. Tené cuidado con los tierras porque rechupan mucho, aunque secan rápido. Por eso es importante considerar qué pigmento vas a utilizar. Este es un ejemplo un poco más económico de preparación de imprimatura o de mezcla o de volcancito de imprimatura, pero también puedes utilizar
una gama un poco más premium con la misma paleta de Apeles, que es lo que más te recomiendo. Vas a ver acá en el primer video de imprimatura una escena de un trabajo en el taller. Acá tenemos carbonato de calcio, que es la carga mineral. La espátula, que si es de madera muchísimo mejor, le da un cuerpo, ¿sí? Si tiene cuerpo redondo es mejor para trabajar. Acá tenemos la mesa con la imprimatura ya hecha, la vamos a preparar juntos. Primeramente la vamos a preparar sobre gesso plástico. Bien, acá primero vamos a realizar un volcancito de carbonato de calcio. Vamos a aplicar aceite de lino o de linaza, ¿sí? Que es el vehículo. Y luego vamos a aplicar una gotita de barniz marino. Es una resina alquídica básicamente. Antes utilizaba pigmentos de base de plomo. Agiliza el secado y protege la película y es muy resistente a los rayos UV. Una vez que tenemos esa mezcla, lo que hacemos es amasarla con consistencia, ¿sí? Tiene que quedar un punto miel y al volcán le incorporamos aceite hasta que quede este punto miel y agregamos pigmentos poco a poco. Tiene que seguir cayendo. Es una receta a la antigua, con lo cual no hay proporciones exactas, ¿sí? Es bastante líquida la mezcla. Una vez que tengamos esta consistencia que ves aquí, que está perfecta, le vamos a colocar los pigmentos colorantes. Una vez que tenemos esta mezcla por ahí, perfecto. Si te quedó muy rosa, no te olvides, esto lo pongo como un error muy frecuente, que quizá uno está buscando un color menos saturado, va a depender de qué quieras hacer, ¿sí? Y lo que hacemos es utilizar la colorimetría y la teoría del color para ajustar. Si está muy rojo, algo verdoso lo va a neutralizar. No te excedas con el aceite porque no seca más. La imprimatura puede durar entre 2 y 15 días en secar al tacto dependiendo de la humedad del ambiente. El aceite, como cuando pintas, retrasa el secado. Es el aglutinante, el vehículo, pero también retrasa el secado y eso también destabiliza las películas. Es bueno no excederse en ningún material. Acá tenés la consistencia y el color que utilizábamos generalmente para apostar a la circulación de la sangre. Aquí la aplicación sobre gesso plástico. Si no te le animás todavía a preparar con la cola de conejo, puedes comprarte un bastidorcito y aplicar una lámina muy fina de esta imprimatura para probarla y luego, ¿por qué no?, preparar tu bastidor con lino o algodón fabricado artesanalmente. O utiliza el bastidor de mezcla para hacer estos retratos como ves acá a la derecha, que pinta retratos sobre estos bastidores que fueron acumulando poco a poco y no de manera abrupta las cargas de imprimatura. La aplicación es del centro hacia afuera, ¿sí? Estos son errores muy comunes que te voy a ir comentando, por eso me vino bien este video para mostrarte. Cuando uno aplica demasiado, tiene que sacar materia. Recordá esto de que es una lámina muy fina que se incorpora a la tela y respeta la textura de la tela. Estás más tiempo quitando que depositando. Es una lámina muy, muy fina. Tenés que sacar más de lo que pones y tiene que hacerse una con la pintura. Y podés también dejar un borde como los bastidores de trabajo, ¿sí? En la escuela de Don Nedrum utilizábamos mucho este concepto de los bastidores de trabajo y no hacíamos la imprimatura en general hasta el borde. Esto depende igual de cada uno. Y el movimiento es hacia adelante, no hacia abajo, para no poncear o marcar la tela. Y si te quedó desprolijo el borde, puedes con un pañito húmedo reemprolijar. No hace falta que quede perfecto, puede ser súper rústico. Y no queremos que queden los bordes con carga porque estos bastidores de trabajo están pensados para cambiar de dimensiones y no queremos que acumulen los bordes para cuando los desmontemos. Aquí una primera capa sobre un bastidor mediano, una imprimatura sobre lino con borde a lápiz. Si sentís que ese borde del bastidor de trabajo no te queda muy prolijo, puedes bien hacerle una marca de lápiz. Este es el bastidor que utilizamos para el workshop de imprimaturas, soportes y preparaciones que hicimos juntos, donde también preparamos lino, ACM, cobre, hablamos de la goma laca. Y aquí te muestro cómo le hacemos la segunda capa. Acá sí que utilicé la paleta de Apeles para preparar la mezcla, la que te mostraba antes, con el rojo vermellón chino. Es buenísimo porque no tenés tantos riesgos porque es la misma paleta que utilizo para pintar arriba, menos
es más, tenés menos riesgos. Acordate de este principio básico. Arriba de esa primera capa le aplico la segunda, del centro hacia afuera, y empiezo a descargar infinitamente. Vamos a ver que la imprimatura en el tiempo se utilizó de diferentes maneras. Adentro de las sombras vemos muchas veces vestigios de la imprimatura que funciona como un color y como un valor medio, que encalidece o enfría el color de las carnaciones o los paisajes. En Rembrandt, en este caso, hacia la derecha vemos la imprimatura vibrante, rojiza, que se deja ver y participa. Es un color, un valor más y una situación de textura también que aporta. Estas son imágenes que nos proporcionó Genotab, donde se ve con las flechitas la localización de la imprimatura acá en Mank, en el anterior Rembrandt también. Con la lija aparece nuevamente la imprimatura. La aplicamos aquí sobre lino mediano y pequeño, donde uno puede marcarlo con cinta. Te estoy mostrando básicamente cómo puedes respetar este borde de trabajo para remontar luego con facilidad el bastidor. Aquí te muestro en el bastidor de trabajo cómo hice mi retratito un estudio de la escuela de Rembrandt, y utilicé también la carga de la textura de la imprimatura, que ese es el bastidor de trabajo donde armás la imprimatura. Se ve por debajo esa imprimatura sucia y de carga irrespetuosa que a mí me encanta y que se siente también en las pinturas antiguas. De nuevo, acá tengo una marcación con cinta y voy quitando, cargo primero y luego descargo. No te olvides de mirar esta clase más de una vez y anotar todas tus dudas en comentarios. Te vamos leyendo. Te hago un resumen para que no te marees. Hablamos de para qué sirve, cuándo la vemos, en quiénes la vemos. Hablamos de la imprimatura, la mezcla y la receta de base oleosa. Hicimos una aplicación sobre gesso para que te animes a hacerla. Hicimos una aplicación de la segunda capa sobre lino. Generalmente esta imprimatura sobre lino y sobre sisa de cola se aplica 2 veces en capas muy finas, no te olvides esto, y una sola capa en o sobre gesso plástico. También te mostramos cómo cuidar los bordes de los bastidores de trabajo con cinta y con lápiz. Por otro lado, ¿por qué no hablar del team gesso plástico y el team de base oleosa? El gesso plástico es más práctico, tiene una nueva tecnología, seca más rápido, a pesar de las cámaras de envejecimiento, no sabemos igualmente cuánto va a durar y da una sensación más plástica de mucha textura que mata la textura original de la tela. Es generalmente blanco y es difícil de conseguir transparente, por eso no nos piace tanto, pero insisto, todo depende de que a uno le interese. Y respecto a la base oleosa, cuando preparas la base oleosa es la misma con la que pintás arriba, la sensación táctil es más parecida al óleo, menos es más. Sabemos por los estudios técnicos que resiste el tiempo, pero es verdad que es poco práctico y demora en secar. Cada uno va a elegir lo que más le resulte. El restaurador elige entre diversos males que inclusive muchas veces no conoce. En este video hablamos mucho de restauración y conservación porque la imprimatura tiene que ver muchísimo con esto, porque de ella va a depender el futuro de tu pintura. Y para vos, ¿en dónde comienza la pintura? ¿Comienza en la imprimatura? ¿Y de qué team sos? Contame en comentarios. A mí me hubiese encantado que en la facultad me expliquen cómo hacer mi propio bastidor. Me hubiese encantado entender más de materiales, de confección, de mantenimiento. Por eso armamos este nuevo proyecto de la escuela online los días lunes y miércoles de Buenos Aires, Argentina. Podés comprar tu acceso a la escuela online. Es una formación, un programa de 2 años para dibujantes y pintores profesionales tradicionales que tengan ganas de adquirir un oficio tradicional, donde vamos desde el dibujo, incluyendo, ojo, punta de plata, imprimaturas, soportes, preparación de tabla y otros tantos menesteres que nos interesan a los pintores, hasta la narrativa. El código secreto del día de hoy es: el amor es el tiempo. El amor es el tiempo. Escribilo en los comentarios aquí abajo. Festejamos nuestro primer año del canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta clase la habrán pedido unas 50 veces al menos, así que muchísimas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por la paciencia. No te olvides que en los workshops puedes aprender mucho más que lo que llegamos a poder explicarte por acá, y además tienes un feedback donde uno aprende
realmente mucho más, tanto en los workshops como en el taller presencial y online o en la escuela para profesionales. Te mando un beso enorme desde Buenos Aires, Argentina, y ojalá que pueda tener un ritmo en la edición de estos videos. Cuídate mucho. Casi me olvido. Pinta todos los días y no te olvides tampoco que los pensamientos se notan.